Hola, ¿cómo están? Ando con Álvaro. Hola, hola. Hoy día salimos de Santiago sin rumbo hacia el norte y nos estamos metiendo por un camino en la zona de Amolanas, en la cuarta región, al sur de Tongoy. La idea es poder salir a Canela, así que esta vez vamos a explorar. Acompáñanos en esta ruta. Después de un viaje de 4 horas por la ruta panamericana, con temperaturas entre los 7 y 13 grados Celsius, finalmente llegamos a la salida a Amolanas, que se encuentra pasado el kilómetro 310 de la Ruta 5 Norte. Nos adentramos por la antigua Ruta 5 y cruzamos el antiguo puente Amolanas desde donde se ve la Ruta 5. Se nota que el camino ha sufrido el paso del tiempo, se encuentra abandonado y las plantas ya han empezado a salir desde el pavimento. Llegamos a un portón abierto donde se encuentra el camino que pensamos hacer, el que aparece enrolado como ruta D913 en Google Maps. Así es que después de dudarlo un poco, ingresamos a lo que parece una propiedad privada. Al poco andar se puede ver algunas señaléticas de vialidad que nos confirman que el camino es público. El camino quedó bastante deteriorado después de las últimas lluvias de mayo y junio pasado y se puede ver cómo corrió el agua desde las quebradas y se llevó parte del material de la ruta y cómo el paso de los autos dejó surcos que hoy se encuentran endurecidos. A lo lejos se ve una muralla de cerros imponentes que deberemos trepar. Me parecen desafiantes por el estado del camino y la altura. La adrenalina empieza a hacerse notar. Nos asomamos a la primera trepada y empezamos a subir sin problemas. Es impresionante cómo se agarra la Norden sin ningún esfuerzo y es capaz de absorber los golpes del terreno a través de la suspensión con mucha suavidad. La primera parte es solo subida. Las pendientes máximas andan alrededor de un 35% en algunos tramos. Mientras avanzamos, se aprecian los cerros muy verdes, con una gran cantidad de vegetación que ha aumentado después de las lluvias de este año. Nos detenemos a cada rato a disfrutar del paisaje. Desde aquí se puede ver la costa y la cordillera.
camino se encuentra con mucha cárcava, así que hay que estar muy atento para no caer en una de ellas. Otra de las cosas que llama la atención es que está corriendo agua por la mayoría de las quebradas. Aparecen las primeras casas. Estamos en Alhuemilla, lo que nos indica que vamos en la dirección correcta. Seguimos avanzando por caminos en malas condiciones. Después de 3 horas por carretera, hemos llegado a un camino interior que cruza la cordillera de la costa desde Amolanas, camino a Canela, y el camino completamente solo ha sido una maravilla. Nos vamos encontrando con varios desvíos en el camino. Sin embargo, se nota claramente cuál es la ruta principal porque se ve más transitada. Además, no nos hemos encontrado a nadie, ideal para quienes nos gusta viajar por rutas solitarias. Llegamos a la quebrada de la Iglesia, donde se acaba la ruta D913 que enfrenta a la ruta D901, por la que doblamos a la izquierda rumbo a la localidad de Espíritu Santo. Aquí ya se puede ver un camino mejor mantenido y postes de luz eléctrica.
Después de pasar el poblado de Espíritu Santo, vuelve a desaparecer la postación eléctrica y el camino vuelve a la condición en la que estaba al principio de la ruta. Esta ruta atraviesa los cerros de la cordillera de la costa, con subidas y bajadas en todo momento, y vamos improvisando por caminos donde se nota más tráfico, ya que no hay nadie a quien preguntar. Hay que tener en consideración que la ruta de Santiago a Amolanas toma 4 horas, por lo que solo quedará la tarde para hacer la ruta. Nosotros iniciamos la ruta a las 2 de la tarde, y como es invierno, contamos con menos horas de luz, así es que tenemos hasta las 6 de la tarde para poder llegar a nuestro destino con luz de día. El sol empieza a caer y aún nos falta para llegar al camino principal. Apuramos un poco para no tener que manejar de noche. Finalmente llegamos al pueblo de Los Rulos. Aquí empieza el asfalto, unos pocos kilómetros, y conectamos con la ruta D71 que une Canela con Combarbalá. Una muy buena hora para llegar de día a nuestro destino. Bueno, llegamos a Combarbalá, a la hostería Puguara, aquí con Álvaro. Hicimos una ruta extraordinaria. ¿Qué te pareció, Álvaro? Fue una ruta sorpresa, muy divertida. El primer tramo tenía un poquito de exigencia, fue un desafío divertido. De Santiago salimos con temperatura muy baja, acá se compuso el día y salió el sol, recuperamos la temperatura y estuvo realmente bueno, 10 puntos. Despedimos la ruta desde acá, maravillosa ruta, sorpresa, sin preparar absolutamente nada, exploratoria completa, así que si te gustó el video, dale like, comparte y por favor suscríbete, no cuesta nada, así me ayudas a promocionar mucho más el canal. Nos vemos en la siguiente ruta.